Guyton capítulo 41, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos combinado casi totalmente con la hemoglobina. La presencia de hemoglobina en los eritrocitos permite que la sangre transportada sea de 30 a 100 veces más oxígeno de lo que podría transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. El dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, también se combina en la sangre con sustancias químicas que aumentan de 15 a 20 veces el transporte de dióxido de carbono. Este capítulo presenta los principios físicos y químicos del transporte de oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares, tanto cualitativa como cuantitativamente. Transporte de oxígeno a los pulmones, de los pulmones a los tejidos del organismo. En el capítulo 40 se señala que los gases se pueden mover desde un punto a otro mediante difusión y que la causa de este movimiento es siempre una diferencia de presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. Así, el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es mayor que la presión de oxígeno en la sangre capilar pulmonar. En otros tejidos del cuerpo, una mayor presión de oxígeno en la sangre capilar que en los tejidos hace que el oxígeno difunda hacia las células circundantes. Por el contrario, cuando el oxígeno se ha metabolizado en las células para formar dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, PCO2, intracelular aumenta, lo que hace que el dióxido de carbono difunda hacia los capilares tisulares. Después de que la sangre fluya hacia los pulmones, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos porque la PCO2 en la sangre capilar pulmonar es mayor que en las de los alvéolos. Así, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre depende tanto de la difusión como del flujo de sangre. A continuación, se van a considerar cuantitativamente los factores responsables de esos efectos. Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. La parte superior de la figura 41.1 muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar y demuestra la difusión de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La presión de oxígeno del oxígeno gaseoso del alvéolo es en promedio de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio, porque se extrajo gran cantidad de oxígeno desde la sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Por tanto, la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 menos 40 milímetros de mercurio o 64 milímetros de mercurio. En el gráfico de la parte inferior de la figura, la curva muestra el rápido aumento de la presión de oxígeno sanguínea cuando la sangre atraviesa el capilar. La presión de oxígeno sanguínea ha aumentado hasta casi la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando a hacerse casi 104 milímetros de mercurio. Captación del oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio. Durante el ejercicio muy intenso, el cuerpo de una persona puede precisar hasta 20 veces más oxígeno de lo normal. Además, debido al aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, el tiempo en que la sangre permanece en el capilar pulmonar se puede reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Sin embargo, debido al gran factor de seguridad de difusión del oxígeno a través de la membrana pulmonar, a pesar de todo, la sangre está saturada casi totalmente con oxígeno en el momento de que sale de los capilares pulmonares. Esto se puede explicar de la forma en que se señala a continuación. Primero, en el capítulo 40 se señala que la capacidad de difusión de oxígeno aumenta casi 3 veces durante el ejercicio. Esto se debe principalmente al aumento del área superficial de los capilares que participan en la difusión y también a que el cociente ventilación-perfusión es más próximo al ideal en la parte superior de los pulmones. Segundo, obsérvese que la curva de la figura 41.1 que en situaciones de reposo la sangre se ha saturado
casi completamente de oxígeno en el momento en el que ha atravesado un tercio del capilar pulmonar y normalmente entra poco oxígeno adicional en la sangre durante los últimos 2/3 de ese tránsito. Es decir, la sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente 3 veces más del tiempo necesario para producir una oxigenación completa. Por tanto, durante el ejercicio, incluso con un tiempo acortado de exposición en los capilares, la sangre sigue pudiéndose oxigenar casi totalmente. Transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de oxígeno. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones, la presión de oxígeno en la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la sangre venosa sistémica normal de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta denominada mezcla venosa de sangre hace que la presión de oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Estos cambios de la presión de oxígeno sanguínea en diferentes puntos del sistema circulatorio se muestran en la figura 41.2. Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno en los capilares sigue siendo de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, como se muestra en la figura 41.3, la presión de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Así, hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, tan rápidamente que la presión del oxígeno capilar disminuye hacia un valor casi igual de presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Por lo tanto, la presión de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistémicas es también de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. El aumento del flujo sanguíneo eleva la presión de oxígeno del líquido intersticial. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido y por lo tanto la presión de oxígeno tisular aumenta. Este efecto se muestra en la figura 41.4. Obsérvese que el aumento del flujo hasta 400% del valor normal aumenta la presión de oxígeno desde 40 milímetros de mercurio en el punto A de la figura hasta 66 milímetros de mercurio en el punto B. Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la presión de oxígeno, incluso con flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio, porque esta es la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la presión de oxígeno, como se muestra en el punto C. El aumento del metabolismo tisular disminuye la presión de oxígeno del líquido intersticial. Si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, la presión de oxígeno del líquido intersticial se reduce. La figura 41.4 también demuestra ese efecto y muestra la reducción de la presión de oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular del oxígeno aumenta y el aumento de la presión de oxígeno cuando disminuye el consumo. En resumen, la presión de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre 1. La velocidad de transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y 2. La velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. Difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos. El oxígeno está siendo utilizado siempre por las células. Por tanto, la presión de oxígeno intracelular de los tejidos periféricos siempre es más baja que la presión de oxígeno de los capilares periféricos. Además,
En muchos casos hay una distancia física considerable entre los capilares y las células. Por tanto, la presión de oxígeno intracelular normal varía desde un valor muy bajo como los 5 milímetros de mercurio hasta un valor tan alto como 40 milímetros de mercurio y en promedio, mediante medición directa en animales experimentales, es de 23 milímetros de mercurio. Como normalmente solo son necesarios 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para el soporte completo de los procesos químicos que utilizan oxígeno en la célula, se puede ver que incluso esta baja presión de oxígeno intracelular de 23 milímetros de mercurio es más que adecuada y proporciona un factor de seguridad grande. Difusión de dióxido de carbono en las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono y esto aumenta la presión de dióxido de carbono intracelular. Debido a esta elevada presión de dióxido de carbono en las células tisulares, el dióxido de carbono difunde desde las células hacia los capilares y después es transportado por la sangre hasta los pulmones. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es expirado. Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases de dióxido de carbono difunde en una dirección exactamente opuesta a la difusión del oxígeno. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión de dióxido de carbono y la de oxígeno. El dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Por tanto, las diferencias de presión necesarias para producir la difusión de dióxido de carbono son en todos los casos mucho menores que las diferencias de presiones necesarias para producir la difusión de oxígeno. Las presiones de dióxido de carbono son aproximadamente las siguientes. 1. La presión de dióxido de carbono intracelular, 46 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono intersticial, 45 milímetros de mercurio. Aquí hay un diferencial de presión de solo 1 milímetro de mercurio, como se muestra en la figura 41.5. 2. La presión de dióxido de carbono de la sangre arterial que entra a los tejidos, 40 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono de la sangre venosa que sale de los tejidos, 45 milímetros de mercurio. Así como se muestra en la figura 41.5, la sangre capilar tisular llega casi exactamente al equilibrio con la presión de dióxido de carbono intersticial de 45 milímetros de mercurio. 3. La presión de dióxido de carbono en la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial, 45 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono de aire alveolar, 40 milímetros de mercurio. Así, una diferencia de presión de solo 5 milímetros de mercurio produce toda la difusión necesaria del dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Además, como se muestra en la figura 41.6, la presión de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta casi exactamente igual a la presión de dióxido de carbono alveolar de 40 milímetros de mercurio antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. En este mismo efecto que se observó antes para la difusión de oxígeno, excepto que ocurre en dirección opuesta. Efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión de dióxido de carbono intersticial. El flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular afectan a la presión de dióxido de carbono de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la presión de oxígeno tisular. La figura 41.7 muestra estos efectos como se señala a continuación. 1. La disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal, el punto A, hasta un cuarto del valor normal, el punto B, aumenta la presión de dióxido de carbono de los tejidos periféricos desde un valor normal de 45 milímetros de mercurio a un nivel elevado de 60 milímetros de mercurio. Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces el valor normal, punto C, reduce la presión de dióxido de carbono intersticial desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio, casi igual a la presión de dióxido de carbono de la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio, que entra en los capilares tisulares. 2. Obsérvese también que un aumento de 10 veces el metabolismo tisular aumenta mucho la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial para todas las velocidades de flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo a un cuarto del valor normal hace que la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 milímetros de mercurio, acercándose mucho al de la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio.
Función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. En condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. El 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre. Así, en condiciones normales, el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente por la hemoglobina. Combinación reversible del oxígeno con la hemoglobina. La química de la hemoglobina se representa en el capítulo 33, en el que señala que una molécula de oxígeno se combina de manera laxa y reversible con una porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando la presión de oxígeno es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Esta es la base de casi todo el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Curva de disociación oxígeno-hemoglobina. El gráfico. La figura 41.8 muestra la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina que demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguíneo, lo que se denomina saturación porcentual de la hemoglobina. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una presión de oxígeno aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, se puede ver en la curva de disociación que la saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica es de un promedio del 97%. Por el contrario, en la sangre venosa se vuelve desde los tejidos periféricos, la presión de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y la saturación de la hemoglobina es en promedio del 75%. Cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre. La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. 1.39 mililitros cuando la hemoglobina es químicamente pura, las impurezas como la metahemoglobina reducen esta cantidad. Por tanto, 15 por 1.34 es igual a 20.1, lo que significa que en promedio los 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros de sangre se pueden combinar con un total aproximadamente de 20 mililitros de oxígeno, si la hemoglobina está saturada al 100%. Esto habitualmente se expresa como 20 volúmenes por ciento. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina de una persona normal también se puede expresar en forma de volumen porcentual de oxígeno, como se muestra en la escala de la derecha, en lugar de saturación porcentual de hemoglobina. Cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos. La cantidad total de oxígeno unido a hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal tiene una saturación de 97%, es de aproximadamente 19,4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, como se muestra en la figura 41.9. Cuando atraviesa los capilares tisulares, esa cantidad se reduce en promedio a 14.4 mililitros, una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una hemoglobina saturada en un 75%. Así, en condiciones normales, se transportan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. El transporte de oxígeno aumenta de forma importante durante el ejercicio intenso. Durante el ejercicio intenso, las células musculares utilizan oxígeno a una velocidad rápida que en casos extremos puede hacer que la presión de oxígeno del líquido intersticial disminuya desde los 40 milímetros de mercurio normales hasta un valor tan bajo como los 15 milímetros de mercurio. A esta baja presión solo permanecen unidos a la hemoglobina 4,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, como se muestra en la figura 41.9. Así, 19,4 menos 4,4 o 15 mililitros es la cantidad de oxígeno que realmente se libera en los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo
lo que significa que se libera el triple de oxígeno normal por cada volumen de sangre que atraviesa los tejidos. Se debe tener en cuenta que el gasto cardíaco puede aumentar hasta 6 veces el valor normal en corredores de maratón bien entrenados. Así, la multiplicación del aumento del gasto cardíaco, 6 a 7 veces, por el aumento de transporte de oxígeno en cada volumen de sangre, 3 veces, da lugar a un aumento de 20 veces del transporte de oxígeno hacia los tejidos. Más adelante en este mismo capítulo se verá que otros factores distintos facilitan la liberación de oxígeno hacia los músculos durante el ejercicio, de modo que la presión de oxígeno del tejido muscular con frecuencia disminuye a un valor que está ligeramente por debajo del valor normal, incluso durante el ejercicio muy intenso. Coeficiente de utilización. El porcentaje de la sangre que cede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares se denomina coeficiente de utilización. El valor normal de este es de aproximadamente el 25%, como se puede ver a partir del análisis anterior, es decir, el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su oxígeno a los tejidos. Durante el ejercicio intenso, el coeficiente de utilización en todo el cuerpo puede aumentar hasta el 75 u 85%. En las zonas tisulares locales en las que el flujo sanguíneo es extremadamente lento y la velocidad metabólica es muy elevada, se ha registrado coeficientes de utilización próximos al 100%, es decir, se cede prácticamente todo el oxígeno a los tejidos. La hemoglobina amortigua la presión de oxígeno tisular. Aunque la hemoglobina es necesaria para el transporte de oxígeno hacia los tejidos, realiza otra función esencial para la vida. Esta es su función como sistema amortiguador tisular de oxígeno, es decir, la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar la presión de oxígeno en los tejidos, lo que se puede explicar de una forma que se señala a continuación. La hemoglobina ayuda a mantener una presión de oxígeno casi constante en los tejidos. En condiciones basales, los tejidos precisan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que atraviesan los capilares tisulares. Haciendo referencia de nuevo a la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina de la figura 41.9, se puede ver que para que se liberen 5 mililitros normales de oxígeno por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, la presión de oxígeno debe disminuir hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Por tanto, la presión de oxígeno tisular normalmente no puede aumentar por encima del nivel de 40 milímetros por mercurio, porque si lo hiciera no se liberaría de la hemoglobina la cantidad de oxígeno que necesitan los tejidos. De esta forma, la hemoglobina normalmente establece un límite superior de la presión de oxígeno en los tejidos de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Por el contrario, durante el ejercicio intenso, se debe liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de oxígeno hasta 20 veces el valor normal. Sin embargo, este suministro de oxígeno suplementario se puede conseguir con una pequeña disminución adicional de la presión de oxígeno tisular debido a 1. La pendiente inclinada de la curva de disociación y 2. El aumento del flujo sanguíneo tisular que produce la reducción de la presión de oxígeno, es decir, una disminución muy pequeña de la presión de oxígeno hace que se liberen grandes cantidades de oxígeno adicionales desde la hemoglobina y así la hemoglobina de la sangre cede automáticamente su oxígeno hacia los tejidos a una presión que se mantiene de manera bastante estricta entre aproximadamente 15 y 40 milímetros de mercurio. Cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica mucho, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una presión de oxígeno tisular casi constante. La presión de oxígeno normal de los alvéolos es aproximadamente 104 milímetros de mercurio, pero cuando se sube una montaña o se sube en un avión, la presión de oxígeno puede disminuir fácilmente a un valor menor de la mitad de esta cantidad. Por otro lado, cuando se entra en zonas de aire comprimido como la profundidad del mar o cámaras presurizadas, la presión de oxígeno puede aumentar hasta 10 veces ese valor. Incluso en esos casos, la presión de oxígeno tisular cambia poco. En la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la figura 41.8 se puede ver que cuando la presión de oxígeno alveolar disminuye hasta un valor tan bajo como 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina arterial sigue saturada con, con oxígeno en un 89%.
solo un 8% por debajo de la saturación normal de 97%. Además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que atraviesa los tejidos. Para extraer este oxígeno, la presión de oxígeno de la sangre venosa disminuye hasta 35 milímetros de mercurio, solo 5 milímetros de mercurio por debajo del valor normal de 40 milímetros de mercurio. Así, la presión de oxígeno tisular apenas se modifica a pesar de una marcada reducción de la presión de oxígeno alveolar desde 104 hasta 60 milímetros de mercurio. Por el contrario, cuando la presión de oxígeno alveolar aumenta hasta un valor tan elevado como 500 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno máximo de la hemoglobina nunca puede aumentar por encima del 100%, que es solo un 3% del nivel normal del 97%. Una pequeña cantidad de oxígeno adicional se disuelve en el líquido de la sangre, como se señaló más adelante. Después, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares y cede a los tejidos varios mililitros de oxígeno, esto reduce la presión de oxígeno de la sangre capilar a un valor solo algunos milímetros de mercurio mayor que los 40 milímetros de mercurio normales. Por tanto, la concentración de oxígeno alveolar puede variar mucho, desde 60 y más de 500 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, y a pesar de todo, la presión de oxígeno de los tejidos periféricos no varía más de algunos milímetros de mercurio desde el valor normal, lo que demuestra claramente la función de amortiguador de oxígeno tisular en un sistema de la hemoglobina sanguínea. Factores que desplazan la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Su importancia en el transporte de oxígeno. Las curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina de las figuras 41.8 y 41.9 se refieren a la sangre normal media. Sin embargo, diversos factores pueden desplazar la curva de disociación en una u otra dirección, de manera que se muestra en la figura 41.10. Esta figura muestra que cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución de pH desde el valor normal de 7.4 hasta 7.2, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza en promedio aproximadamente un 15% hacia la derecha. Por el contrario, un aumento del pH desde un valor normal de 7.4 hasta 7.6 desplaza la curva a una cantidad similar hacia la izquierda. Además de las modificaciones del pH, se sabe que otros factores desplazan la curva. Tres de ellos que desplazan la curva hacia la derecha son: 1. Aumento en la concentración de dióxido de carbono. 2. El aumento de la temperatura sanguínea. Y 3. El aumento de la concentración de 2.3-fosfoglicerato, que es un compuesto de fosfato metabólicamente importante que está presente en la sangre en concentraciones diferentes en distintas condiciones metabólicas. Aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los iones hidrógeno desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, el efecto Bohr. El desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha en respuesta a los aumentos de dióxido de carbono y de los iones hidrógenos o hidrogeniones de la sangre tiene un efecto significativo porque aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto se denomina efecto Bohr y se puede explicar como sigue. Cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta difusión aumenta la presión de dióxido de carbono sanguíneo, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea de ácido carbónico y de los iones de hidrógeno o protones. Estos efectos desplazan la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo, como se muestra en la figura 41.10, haciendo que el oxígeno se disocie de la hemoglobina y liberando de esta manera mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Ocurre exactamente lo contrario en los pulmones, en el que el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Esta difusión reduce la presión de dióxido de carbono sanguínea y la concentración de iones hidrógenos, desplazando la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Por tanto, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina a cualquier presión de oxígeno alveolar, dado el aumento considerable, permitiendo de esta manera un mayor transporte de oxígeno hacia los tejidos.
Efecto del bifosfoglicerato para provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Guyton, capítulo 41, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Transporte de dióxido de carbono en la sangre, página 528. El transporte de dióxido de carbono por la sangre no es en absoluto tan problemático como el transporte de oxígeno, porque incluso en las condiciones más anormales, habitualmente se puede transportar el dióxido de carbono en cantidades mucho mayores que el oxígeno. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-básico de los líquidos corporales que se analiza en el capítulo 31. En condiciones de reposo normales, se transporta un promedio de 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones en cada 100 mililitros de sangre. Formas químicas en que se transporta el dióxido de carbono. Para comenzar el proceso de transporte de dióxido de carbono, el dióxido de carbono difunde desde las células de los tejidos en forma de dióxido de carbono molecular disuelto. Cuando entra a los capilares tisulares, el dióxido de carbono inicia una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneas que se muestran en la figura 41.13 y que son esenciales para el transporte de dióxido de carbono. En la figura 41.13 muestra el transporte de dióxido de carbono en la sangre, en el que muestra la reacción del dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico por la anhidrasa carbónica. Transporte de dióxido de carbono en estado disuelto. Una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. Se debe recordar que la presión de dióxido de carbono de la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio y la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. La cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 milímetros de mercurio es de aproximadamente 2,7 milímetros por decilitro, es decir, 2,7 volúmenes por ciento. La cantidad disuelta a 40 milímetros de mercurio es aproximadamente 2,4 mililitros o una diferencia de 0,3 mililitros. Por tanto, solo se transportan aproximadamente 0,3 mililitros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Esto es aproximadamente el 7% de todo el dióxido de carbono que se transporta normalmente. Transporte del dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato. La anhidrasa carbónica cataliza la reacción de dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos. El dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Esta reacción ocurriría con demasiada lentitud para ser importante de no ser por la existencia de una enzima proteica denominada anhidrasa carbónica en el interior de los eritrocitos que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua y acelera su velocidad de reacción aproximadamente 5.000 veces. Por tanto, en lugar de precisar muchos segundos o minutos para producirse, como ocurre en el plasma, en los eritrocitos la reacción ocurre tan rápidamente que alcanza un equilibrio casi completo en la pequeña fracción de segundo. Este fenómeno permite que cantidades muy grandes de dióxido de carbono reaccionen con el agua del eritrocito incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares. Disociación de ácido carbónico en iones bicarbonato e hidrógeno. En otra fracción de segundo, el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. La mayor parte de los iones hidrógeno se combina después con la hemoglobina de los eritrocitos porque la proteína hemoglobina es un potente amortiguador ácido básico. A su vez, muchos de los iones de bicarbonato difunden desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Esta difusión es posible por la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro especial en la membrana del eritrocito que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas.
Así, el contenido de cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se llama desplazamiento del cloruro. La combinación reversible de dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos, bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, es responsable de aproximadamente el 70% del dióxido de carbono que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Así, este medio de transporte del dióxido de carbono es con mucho el más importante. De hecho, cuando se administra a un animal un inhibidor de la anhidrasa carbónica, como por ejemplo la acetazolamida, para bloquear la acción de la anhidrasa carbónica de los eritrocitos, el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos se altera tanto que la presión de dióxido de carbono tisular puede aumentar hasta 80 miligramos en lugar de hasta los 45 miligramos normales. Transporte de dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con proteínas plasmáticas. Carbaminohemoglobina. Además de reaccionar con el agua, el dióxido de carbono reacciona directamente con los radicales amino de la molécula de hemoglobina para formar el compuesto carbaminohemoglobina o HbCO2. Esta combinación ¿sería la desoxihemoglobina? No. Esta combinación de dióxido de carbono y hemoglobina es una reacción reversible que se produce con un enlace laxo, de modo que el dióxido de carbono se libera fácilmente hacia los alvéolos, en los que la PCO2 es menor que en los capilares pulmonares. Una pequeña cantidad del dióxido de carbono también reacciona de la misma forma con las proteínas plasmáticas en los capilares tisulares. Esta reacción es mucho menos importante para el transporte de dióxido de carbono porque la cantidad de estas proteínas en la sangre es solo una cuarta parte de la cantidad de la hemoglobina. La cantidad de dióxido de carbono que se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de carbamino con la hemoglobina y con proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 30% de la cantidad total que se transporta, es decir, normalmente aproximadamente 1.5 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, como esta reacción es mucho más lenta que la reacción del dióxido de carbono con el agua en el interior de los eritrocitos, es dudoso que en condiciones normales este mecanismo carbamino transporte más de 20% del dióxido de carbono total. Curva de disociación del dióxido de carbono. La curva que se muestra en la figura 4114, denominada curva de disociación de dióxido de carbono, representa la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas las formas respecto de la presión de dióxido de carbono. Se debe observar que la presión de dióxido de carbono sanguínea normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial y 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa. También se debe tener en cuenta que la concentración normal de dióxido de carbono en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo 4 volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Es decir, la concentración aumenta hasta aproximadamente 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y disminuye hasta aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera dióxido de carbono, efecto Haldane, para aumentar el transporte de dióxido de carbono. En otra parte de este capítulo se ha señalado que el aumento de dióxido de carbono en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina por el efecto Bohr, que es un factor importante para aumentar el transporte de oxígeno. También es cierto lo contrario. La unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre, en efecto denominado efecto Haldane. Es cuantitativamente mucho más importante para facilitar el transporte de dióxido de carbono que el efecto Bohr para favorecer el transporte de oxígeno. El efecto Haldane se debe al simple hecho de la combinación de oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Así se desplaza el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos de dos maneras. En primer lugar, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera
de la sangre en gran cantidad el dióxido de carbono que está presente en forma carbamino. En segundo lugar, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que se libere un exceso de iones hidrógeno y estos iones se unen a iones bicarbonato para formar ácido carbónico que después se disocia en agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire. La figura 41.15 demuestra cuantitativamente la importancia del efecto Haldane sobre el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación de dióxido de carbono. Uno, cuando la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones, y dos, cuando la B es de... ¿qué es la presión? Está mal ahí. La presión es de 40 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares tisulares. El punto A muestra la presión de dióxido de carbono normal de 45 milímetros de mercurio en los tejidos, hace que 52 volúmenes por ciento del dióxido de carbono se combinen con la sangre. Cuando entra a los pulmones, la presión de dióxido de carbono disminuye 40 milímetros de mercurio y la presión aumenta. La presión de oxígeno aumenta hasta 100 milímetros de mercurio. Si la curva de disociación del dióxido de carbono no se desplazara debido al efecto Haldane, el contenido de dióxido de carbono de la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, lo que sería una pérdida de solo 2 volúmenes por ciento de dióxido de carbono. Sin embargo, el aumento de la presión de oxígeno en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del dióxido de carbono desde la curva superior y la curva inferior de la figura, a modo que el contenido del dióxido de carbono disminuye hasta 48 veces por ciento, o el punto B. Esto representa una pérdida adicional de 2 volúmenes por ciento de dióxido de carbono. Así, el efecto Haldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre en los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación de dióxido de carbono en los tejidos. Variación de la acidez de la sangre durante el transporte de dióxido de carbono. El ácido carbónico, que se forma cuando el dióxido de carbono entra en la sangre en los tejidos periféricos, reduce el pH sanguíneo. Sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores ácido básicos evita que aumente mucho la concentración de dióxido de carbono y que disminuya mucho el pH. Habitualmente, la sangre arterial tiene un pH aproximadamente de 7.4 y cuando la sangre adquiere CO2 en los capilares tisulares, el pH disminuye hasta un valor venoso aproximadamente de 7.37. En otras palabras, se produce un cambio de pH de 0,04 unidades. Cuando el dióxido de carbono se libera desde la sangre en los pulmones, ocurre lo contrario y el pH aumenta de nuevo hasta un valor arterial de 7.41. Durante el ejercicio intenso y en otras situaciones de actividad metabólica elevada, o cuando el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos es lento, la disminución del pH en la sangre tisular y en los propios tejidos puede ser de hasta 0,5, aproximadamente 12 veces el valor normal, lo que produce una acidosis tisular significativa.